El tema que elegí es el COVID-19 y empiezo a hablar sobre la salud. En la actualidad se acepta la definición de una institución internacional especializada en salud. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, definió a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Por otro lado, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, define a la salud como la adaptación diferencial de una persona en su medio. La salud es un derecho y debe estar garantizado por los estados, y todas las personas tienen el derecho a la salud. Tienen el derecho de acceder a la atención médica, a los medicamentos y el poder atenderse en centros de salud, tanto públicos como privados, ante los síntomas del COVID o así también a personas infectadas con dicho virus. En cualquier ámbito es importante la educación sexual integral, y en este contexto de pandemia es fundamental, ya que a partir de esta se pueda reflexionar sobre el cuidado del propio cuerpo, el cuerpo del otro, y sobre las medidas que se deben tomar para evitar el contagio. Tanto en el colegio como en la familia se expliquen cómo higienizar nuestras manos, para higienizar nuestro cuerpo y así evitar el contagio. A partir de la Ley Nacional 26.150, el Ministerio de Educación de la Nación consultó sobre sus experiencias en materia de educación sexual integral. Estos contenidos fueron aprobados por los ministros en el Consejo de Educación. Las temáticas referidas a la sexualidad no eran consideradas propias de los aprendizajes de la infancia, sino de periodos más avanzados. En la actualidad fue avanzando la comprensión de la sexualidad. Yo como futura docente tengo la responsabilidad y la oportunidad de desarrollar la educación sexual integral en el jardín. Contribuimos a garantizar el bienestar de nuestros niños y niñas. Esta ley que se promulgó para que los alumnos formen su propia identidad, porque la sexualidad es definida como una dimensión del ser humano. Se practica, se expresa en todo lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, porque favorece el desarrollo de nuestro cuerpo y el de los demás. La valoración de las emociones, el valor, el amor, la solidaridad, el respeto, las normas de convivencia, las relaciones entre los varones y las mujeres, lo que se espera lograr son condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas, sin ser discriminadas, garantizar el ámbito educativo, el respeto de los niños, brindar conocimientos, valores, entre otras. La ESI trajo un cambio de paradigma, ya que todas las instituciones están dispuestas a sumarse, ya sean por las costumbres que las escuelas conservan, porque tienen un concepto viejo de la sexualidad, o docentes no capacitados también. En algunos casos es por la familia, más que nada, que no están de acuerdo con la enseñanza de la ESI. El Estado y las instituciones educativas tienen la obligación de garantizar, están las puertas de entrada de la educación sexual integral, que son, empezando lo que nos pasa como docentes con la educación sexual, que nunca nos formamos para enseñar esos temas, que el trabajo docente está pasando por valoraciones y creencias, que la sexualidad es una temática tabú, que no todas las docentes se animan a hacerlos visibles en las salas. Otra es el jardín y la enseñanza en la educación sexual integral. Hay una necesidad de reflexionar sobre cómo nos posicionamos los adultos frente a determinado tema, nuestras formas de pensar, de actuar, de concebir y entender la sexualidad, teniendo en cuenta la creencia y la historia personal de cada uno, más que nada. Otra es el jardín, la familia, la comunidad, la familia como agente educadora, que son uno de los pilares fundamentales a la hora de establecer vínculos. Es importante que sea abordada por el jardín de infantes. La familia y la comunidad, esto es una obligación y una oportunidad para formar a los niños, más que nada. Después también hablaba del Estado, que el Estado debe establecer acciones de salud para evitar la propagación, en este caso del COVID-19. Las personas que se encuentran en situaciones de pobreza se hacen más visibles los contagios
porque es un factor de riesgo, ya sea por mala alimentación, falta de higiene, entre otras. El COVID-19 provocó insuficiencia respiratoria. En caso de que una persona no sea asintomática, también provoca fiebre, tos seca, entre otros que después voy a hablar también. En nuestro país hay un índice de pobreza, desnutrición, malas condiciones alimentarias, poco acceso a una buena higiene, que provoca esa enfermedad. Es importante que el Estado establezca políticas sanitarias con respecto al COVID-19, respondiendo a los 3 tipos de acciones de prevención. Una de ellas la acción primaria, que es el conjunto de actividades sanitarias que realiza el gobierno para evitar que aparezca el COVID-19 a través del aislamiento social preventivo y obligatorio. Después está la prevención secundaria, que son programas que permiten un diagnóstico temprano del COVID-19 a partir de los síntomas que las personas presentan o el contacto estrecho que una persona sana tenga con una persona infectada, y de un tratamiento adecuado a través de la internación en centros hospitalarios públicos o privados. Después está la acción de prevención terciaria, que es la aparición de la enfermedad y la necesidad de aplicar este tratamiento para intentar curarlo. Abarcan 3 etapas. La recuperación, que comienza cuando se manifiesta la enfermedad y se acude a la consulta médica. La rehabilitación, que para las personas, para las capacidades físicas, psíquicas y sociales por el COVID. La reinserción social, la fase completa de la rehabilitación, que requiere de la participación de la comunidad y una actitud que rechaza la aceptación luego de haber padecido el virus. Después están los derechos humanos, que son todos los derechos que tenemos las personas, sin importar su religión, el sexo, la nacionalidad, la condición económica o cualquier otra característica. El rol del Estado es ser responsable para todas las personas que se encuentran en su territorio. Esto implica tener que respetar los derechos humanos, garantizar su goce, el ejercicio libre, entre otras. En el caso del COVID-19, teniendo en cuenta el momento histórico en el que se pudo haber presentado, puedo decir que en relación a la concepción mágico-religioso, donde la forma de curar era buscando un equilibrio entre el hombre y Dios. Se concebiría al COVID-19, después está Grecia antigua, donde Hipócrates decía que para que la persona esté sana tenía que haber un equilibrio entre los 4 humores que son flema, sangre, bilis negra y bilis amarilla. El COVID-19 sería causado por la falta de estos humores. Después está el Imperio Romano, que es la época de los gladiadores y de las cirugías. El doctor Galeno se propuso estudiar la anatomía del cuerpo a través de las personas que morían o de las amputaciones que se realizaban. Al haber tantos medios de transportes, no hubiese pasado esta amputación del virus. Después estaba la Edad Media, que había un retroceso ya que se decía que el cuerpo estaba unido al alma. Había influencia del cristianismo, el cuerpo no estaba separado del alma y la salud resultaba de las decisiones de Dios, por lo que quienes se informaban era porque recibía el castigo divino. Ubicando el COVID-19 en este contexto, puedo decir que todo aquel que contrae el virus es por un castigo divino. Está el Renacimiento y la Ilustración, que se concibe el cuerpo separado del alma por las cirugías. En la población comienzan a aparecer las pestes porque surge el higienismo, donde se le da una importancia al ambiente, ya que si se vive en malas condiciones, había más posibilidades de contraer las enfermedades. Ubicando el COVID-19 se basaría en el cuidado de la higiene. A su vez, podemos notar que en algunos barrios se notaron muchas cifras de contagio debido a las malas condiciones de vida que los llevaban a esto. El COVID-19 es una enfermedad social, ya que afecta no solo al individuo, sino también a la sociedad. A su vez, es una enfermedad de infecto contagiosa debido a que son provocadas por una anoxia biológica que ingresa en el organismo por contagio directo o indirecto. La anoxia que causa dicha enfermedad es la anoxia biológica, en la que son aquellos seres vivos o virus capaces de provocar una enfermedad.
Se pueden transmitir desde un ser vivo o cualquier elemento del ambiente en el que se encuentren hasta la persona sana. Y ahí produce la enfermedad. Dicho virus se transmite de una persona a otra a través de las gotas de la nariz o la boca que salen despedidas cuando la persona estornuda, tose o habla. Otra posibilidad es por el contacto con las manos, las superficies u objetos contaminados. Por eso es importante mantener el aislamiento social. Los síntomas del COVID son fiebre 37,5, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y vómitos y pérdida de gusto o olfato. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre por el virus y la aparición de los síntomas. Oscila más o menos entre 14 días. Por esa razón se les pide a las personas que se aíslen por 14 días. Para disminuir el riesgo de contraer el COVID, se recomienda distanciamiento social, higiene en las superficies o los objetos que se usan todos los días, la ventilación en los hogares o espacios de trabajo, usar el tapaboca, evitar tocarse boca, nariz y ojos. Hablamos de pandemia, ya que se extendió a través de varios países y continentes y superó el número de casos esperados tanto en la Argentina como en el resto de los países de todo el mundo. Dicha pandemia, para ser detectada, se tuvo que hacer un estudio epidemiológico para llegar a tener la información y ver cuántas cantidad de personas. Los adultos mayores son los de mayor riesgo, o los que tienen afecciones como neumonía, problemas respiratorios, celiaquías también y varios más. Hay que tener en cuenta que este virus no solo afecta a la salud de las personas, sino también a la economía y a lo emocional más que nada. A lo emocional por el fallecimiento de algún familiar, por lo que es importante también ante esta situación de conflicto, desde la institución actúe realizando derivaciones de salud. Si necesita tratamientos, lo primero que debe hacer como medida de primeros auxilios es colocarse el barbijo y mantener el distanciamiento social para evitar el contagio. Llamar a emergencias, comentar todos los síntomas que contiene la otra persona, desinfectar las superficies del hogar, deben aislarse hasta ver en el momento que tengan el resultado. Y si no quiere estar internado, bueno, puede permanecer en su hogar. En caso de que sufra de asma, es importante que se lo mantenga tranquilo, invitarlo a que respire, tratando de controlar la respiración. Una alimentación saludable es muy importante sobre el momento de la pandemia, porque lo que comemos y bebemos puede afectar en nuestro organismo y debería recuperarse. Aunque ningún alimento dietético pueda recuperar, una alimentación es importante para el sistema inmunitario. La alimentación adecuada también puede reducir la atención del problema de salud, como la obesidad, la enfermedad del corazón o algún tipo de cáncer, entre otros. Es importante también hablar sobre las enfermedades alimentarias. Mucho tiempo nos hemos quedado en nuestra casa, muchas veces los gimnasios estuvieron cerrados y estuvieron prohibidos salidas para hacer actividades físicas al aire libre, y como la gente quedó dentro de la casa, han consumido mucho alimento y tuvo mucho gasto de energía, muy poco gasto de energía, más que nada lo de sedentarismo y obesidad, y por estar conectados continuamente con el teléfono. Durante toda la cuarentena pudimos ver los ejercicios que hicieron mostrando una forma de vida y el cuerpo hegemónico al que se debería llevar. También por suplementos como polvos y tratando de enseñarle a la gente de que tenga que tomar eso. Lo mismo la gente que ve a través de internet, pensando que tiene que llegar a tener ese cuerpo tallado y verse con esa imagen, que lo lleva a la bulimia o a la anorexia.